De nuevo, buenos días. Y ahora, como tenemos fresquito este tema de los límites, viene un tema que tiene que bien vinculante de este tema que vamos a mirar, que es la continuidad y descontinuidad de una función en un número. Y ustedes este tema ya tienen conocimiento del 95%, ¿verdad? Solo el 5% no lo saben. Perfectamente, yo miraría lo que está planificado y iría a ver asíntotas horizontales y verticales para que se les olvide a ustedes el asunto de límites. Y como tienen fresco en este momento lo que es límites, vamos a mirar el día de hoy la continuidad y descontinuidad de una función, de un número. Y fíjense bien, para que una función es continua, para que una función sea continua, tiene que cumplir con 3 requisitos. Escriban. F de X, el primer requisito, F de X está definida en X igual a A. Es el primer requisito cuando una función es continua. Otro, el límite cuando X tiende a C de una función existe. Para que una función sea continua, ¿bien? Existe. Y número 3, para cumplir los requisitos, el límite de X tiende a C de F de X es igual a F de A. Esos son los 3 requisitos para que una función sea continua. ¿Ya? Y si en X igual a A, en X igual a A quiere decir en un número. Pero ¿qué pasa si no es continua? Si es, punto y aparte. Si la función no cumple con estos 3 requisitos para ser continua, entonces es una función discontinua. Entonces es una función discontinua. Por lo tanto, hay que clasificarla como una discontinuidad removible o esencial. Como de continua o esencial. Repito, si cuando una función es continua, estos son los 3 requisitos para ser continua. Si viene y esa función no cumple con estos requisitos, entonces va a ser discontinua. Entonces, al ser discontinua, usted tiene que clasificarla como una discontinuidad, ¿ya? Removible o esencial. Bueno, como dije al comienzo de la clase, ustedes ya de este tema saben el 95% y van a mirar por qué. Bueno, después de esto, hay 3 casos. Vamos a mirar los 3 casos. Importante, la continuidad. El primer caso, cuando una función es continua, cuando una función es continua, da como resultado cero o un número positivo o negativo. Creí que al evaluar el límite me va a dar como resultado 0 o un número positivo o negativo, entonces se considera como continuo. El segundo caso, que ustedes ya lo conocen, cuando me da 0 sobre 0, no está definido. Por lo tanto, este caso lo conocen ustedes
Por lo tanto, es una discontinuidad removible. Quiere decir que se va una discontinuidad removible. ¿Ver? Y el tercer caso, cualquier número positivo o negativo dividido entre 0 no existe. Hay una discontinuidad esencial. Bien, esos son los tres casos que nos vamos a encontrar en la continuidad y discontinuidad de una función. Bien, el primer caso, si me da 0, al evaluar el límite me da 0 o cualquier número positivo o negativo, entonces esta función va a ser continua. ¿Ya? Si me da 0 entre 0, no está definido. Por lo tanto, hay una discontinuidad removible, que ustedes ya lo conocen. Remuevo el límite, me da 0 sobre 0 y usted puede ver qué es lo que le puedo hacer al numerador del denominador. Este número 2 ya la conocen ustedes. El número 3, cualquier número positivo o negativo dividido entre 0 no existe. Y entonces es una discontinuidad esencial. Tenemos los tres casos que vamos a mirar el día de hoy. Vamos a abordar el primero, bien sencillo. ¿Lo copiaron o copiaron? Y ahí vamos, pues. Vamos a mirar el primer caso. Copien ahí ustedes, compañeros. Y dice, dada la función dice, dada la función, ahí la tienen, x al cuadrado más 4 entre raíz de x. Determine si f es continua en x igual a 4. Es continua en x igual a 4. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela. A ver qué dijo. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Bueno, entonces viene y me dice, ¿a dónde es que me dice que la función es continua en x igual a qué? Por lo menos 2. ¿Cómo? ¿A dónde es discontinua la función? ¿En x igual a qué? En x igual a 4, dice. Dada la función, dice, determine
si la función es continua en x igual a 4. Entonces, si me está diciendo que si es continua en x igual a 4, yo voy a probar el límite en x igual a 4. ¿De quién? De la función x al cuadrado más 4 sobre raíz de x. Pregunta, cuando me dan un límite, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Evaluarlo. Evaluarlo. Entonces, miren, sería 4 al cuadrado más 4 sobre raíz de 4. 4 al cuadrado 16 más 4. Aquí sería 2. Sería, esto es igual a 20 entre 2 es igual a 10. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 es igual a 10. ¿Verdad? Es igual a 10. Cuando x tiende a 4 es igual a 10. Por lo tanto, es continua. ¿Bien? Es continua. Porque me da como respuesta 10. Este límite es continua en x igual a 4. Entonces no tengo que clasificarla si es descontinua, removible o esencial, porque ya me di cuenta que es continua. Mire, por eso es importante evaluar el límite. ¿Verdad? Y entonces aquí tengo el primer caso. Mire. El primer caso es continua. Vamos a poner primer caso. ¿Bien? Primer caso. Entonces, cuando evaluamos el límite, me está dando 10. Entonces, por lo tanto, la función es continua. ¿Por qué? Porque cumple con nuestros requisitos, que les digo en la teoría. Al no cumplir los requisitos, entonces ya no es continua, que es el segundo caso que vamos a mirar. Dice, determine, dada la función, perdón, determine dice, dada la función x al cuadrado menos 25 entre x al cuadrado más 11. Determine si f es continua en x igual a 5. En x igual a 5. Entonces, vengo yo, me dice que me tengo que determinar si esta función es continua en x igual a 5. Entonces, por lo tanto, yo voy a probar el límite cuando x tiende a 5. ¿De quién? De x al cuadrado menos 25 sobre x al cuadrado más 11. Cuando a mí me dan un límite, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, compañero? Evaluar. Evaluarlo. Evalúo el límite 5 al cuadrado menos 25 sobre 5 al cuadrado más 11. Porque esto es igual a 25 menos 25 sobre raíz de 36. Esto es igual a 0 entre 6 y esto es igual a 0. Entonces el límite cuando x tiende a 5 es igual a 0. Entonces por lo tanto es continuo. Por lo tanto es continuo. Y es la respuesta. Entonces la función es continua. Y el límite cuando x tiende a 5 es igual a 0. Y por lo tanto es continuo. Ese es el primer caso, compañero.
Ahora vamos al segundo caso. Cuando la función es 0 sobre 0 y no está definido, dice que hay una discontinuidad removible. Ustedes ese caso ya lo conocen. Entonces, este segundo caso viene y me dice, determine si la función raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 64 dada la función raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 64, determine si f es continua en x igual a 4. F es continua en x igual a 4. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Y si es removible, redefina f de tal forma se alcance una función continua en x igual a 4. Y ustedes esto ya lo tienen, pues lo saben. Mire, todo lo que voy a poner en color rojo es lo que ustedes no saben. Todo lo que está en color negro ya lo saben de este caso. Todo lo que voy a poner en color rojo es lo que no saben. Bueno, y dice, me dice de que si es continua, en x igual a 4. Y si en caso de ser discontinua, clasifica como discontinuidad removible o esencial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Primero, yo voy a encontrar una discontinuidad removible y al remover el límite lo voy a volver continua. Es como decir, el que es Motagua lo voy a volver Olimpia, o que es Olimpia lo vuelvo Motagua, el que es Real Madrid lo vuelvo Barça, o contrario, Barça, Real Madrid. Es lo que vamos a hacer aquí. Él dice, el límite, cuando x tiende a 4, de raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 64. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite, hombre? Evaluarlo. Evaluarlo. Lo evalúo. Raíz de 4 menos 2 sería 4 aquí al cubo. 4 al cubo menos 64. 2 menos 2, 64 y menos 64. 0 sobre 0 no está definido. Ustedes ya sabían eso. Eso lo sabían desde ayer. Pero lo que no sabían lo puedo poner en rojo. Entonces, aquí hay una discontinuidad removible. ¿Bien? Hay una discontinuidad removible. Eso que está en rojo no lo sabían. Sabían que a la hora del límite daba 0 sobre 0 no estaba definido. Ok, hasta ahí sabían. Y ahí no es discontinuidad. Entonces yo ahora, la otra parte que voy a poner en color negro también lo sabían. Que tenemos que hacerle algo al límite. Si usted se fija, en el numerador hay un radical y en el denominador hay una diferencia de cubos. Yo tengo que resolverla. Entonces vengo yo y digo, límite, cuando x tiende a 4, de raíz de x menos 2 sobre la diferencia de cubos, quedaría, recuerden, x y 64. Lo descompongo en sus factores. Mitad, tercera, entonces aquí quedaría x menos 4. ¿Ya? X al cuadrado, porque tiene que, al multiplicar x cuadrado por x tiene que dar un cubo, más este 4 lo multiplico por x, una fórmula,
Y este 4 lo elevo al cuadrado, más 16. Ahí está la diferencia ya de cubos. Entonces, porque como aquí hay hay un conjugado, que si este es negativo, este es positivo, sería x más 2. Ya, raíz de x más 2 y raíz de x más 2. Que esto ustedes ya lo sabían. Luego multiplico este por este, el límite, cuando x tiende a 4, raíz de x elevado al cuadrado, menos por más, da menos, 2 al cuadrado, sobre, ¿ya? X menos 4 por x al cuadrado, más 4x más 16 por raíz de x más 2. Entonces me voy al numerador. Me voy al numerador y me queda límite cuando x tiende a 4, quedaría, cancelo las raíces con el cuadrado. Entonces me queda x menos 4 sobre x menos 4 por x al cuadrado más 4x más 16 por raíz de x más 2. ¿Qué pasa con x menos 4, compañero? ¿Qué pasa con x menos 4? Se cancela. Lo cancela. Se cancela y entonces me queda límite cuando x tiende a 4. Sería 1 sobre, quedaría x al cuadrado más 4x más 16 por raíz de x más 2. ¿Ya? Raíz de x más 2. Entonces, esto es límite cuando x tiende a 4. Como este 1 ya es diferente de 0 sobre 0, este 1, entonces es la hora de aplicar el teorema número 1. 1 sobre 4 al cuadrado más 4 por 4 más 16 por raíz de 4 más 2. Esto va a ser igual. Ayúdenme ahí. 1 sería 4 al cuadrado, 16 más 16 más 16, 48. 48 por 4. ¿Cuánto me da eso? 48 por 4. 192. ¿100? 92. Así les dio a todos 192. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo que no sabían, eso hasta ahí lo sabían. Recuerda que al principio decía que 0 sobre 0 era una cantidad removible. Lo remuevo el límite, aquí estoy removiendo el límite, y me da 1 sobre 192 y lo convierto en continua. Mire, antes había una discontinuidad removible y la convertí en continua. Entonces, lo que después de esto voy a poner una parte en rojo que tampoco la sabían, pero si ustedes se fijan, ustedes ya sabían el 95% del problema. Pues 0 sobre 0 sabían que no estaba definido. Al no definirse, ustedes tienen que mirar qué es lo que le puedo hacer en el numerador y el denominador del límite. En este caso, hice radical en el numerador y resolví la diferencia de Q del denominador. Empiezo a hacer el desarrollo y la vuelvo continua. Antes era Montago y lo volvió limpia. Antes era Olimpia y lo volvió Montago. Así se trabaja esto. Entonces, una vez teniendo eso, y esta parte en rojo no la saben, ¿ya lo copiaron, compañero? Sí.
Entonces, esto es lo que no tenían ustedes, f de x, lo que está en rojo. Y dice, si la función es raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 64. Si x es diferente a 4, hay una discontinuidad removible. Eso me dice, si la función raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 24, si x es diferente de 4, hay una discontinuidad removible. Al remover el límite, me da 1 sobre 192. Si x es igual a 4, la vuelvo continua. Y eso que está en rojo es lo que ustedes no sabían. Para que miren que ustedes ya tenían conocimiento del 95% de este tema. Dice, dada la función x menos 9 sobre raíz de x menos 3, determine si f es continua en x igual a 9. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Y si es removible, redefina f hasta alcanzar una función continua en x igual a 9. ¿Qué me está diciendo eso? Que si es removible, entonces yo remuevo el límite, ver qué es lo que hago, y si es removible, lo voy a volver continuo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, me está diciendo que en x igual a 9. Entonces, por lo tanto, yo voy a probar el límite cuando x tiende a 9. ¿De quién? De la función x menos 9 sobre raíz de x menos 3. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite? Evaluar. Evaluarlo. Evalúo el límite. 9 menos 9. 9 menos 3. 0. 3 menos 3. 0 sobre 0. No está definido. Entonces quiere decir de que hay una discontinua removible.
Entonces yo tengo que remover el límite, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacerle al límite para volverla continua? Entonces vengo y digo, límite cuando x tiende a 9 sería x menos 9 por raíz de x menos 3. En el numerador, en ese límite, no tengo que hacerle nada, pero en el denominador sí, hay un radical. Entonces voy a multiplicarlo por conjugado. Raíz de x más 3. El límite, cuando x tiende a 9, sería x menos 9 por raíz de x más 3, que es expresada la multiplicación. Y aquí, raíz de x elevado al cuadrado, menos por más da menos, 3 al cuadrado. Y entonces quedaría límite cuando x tiende a 9 sería x menos 9 por raíz de x más 3 sobre, aquí se cancelan las raíces con los cuadrados, y entonces quedaría x menos 9. ¿Qué le pasa a los x menos 9? Se cancelan. Se cancela, y entonces quedaría límite cuando x tiende a 9 sería raíz de x más 3, que sustituyo límite cuando x tiende a 9 sería raíz de 9 más 3. Entonces, el límite cuando x tiende a 9 quedaría 6. Porque raíz de 9, 3, y 3 más 3, 6. Pero la respuesta, el límite, igual a 6. Y entonces, por lo tanto, lo vuelvo continuo. Eso es lo que ustedes no sabían, lo de color rojo. Y entonces, por lo tanto, f de x, que es la función x menos 9 sobre raíz de x menos 3, ¿ya? Si x es diferente de 9, hay una discontinuidad removible. Me dicen, al remover el límite me da 6. Si x es igual a 9, se vuelve continuo. ¿Bien? Y esto, lo que está en rojo, es lo que ustedes no sabían de este tema. De ahí todos lo sabían desde el día de ahí. ¿Estamos entendiendo, compañero? Recuerden, cuando me da 0 sobre 0, no está definido, pero ahí se vuelve discontinuo removible. Al tener discontinuo removible, entonces tengo que remover el límite o redefinir el límite y a ver qué es lo que elevo al límite. ¿Qué es lo que le puede hacer el numerador o el denominador? En este caso, es el denominador, que es radical. Elaboro todo esto y me da como respuesta el límite cuando x tenga 9 a 6. Entonces lo vuelvo continuo. Entonces después hago este resumen. La función de x menos 9 raíz de x menos 3, si x es diferente de 9, hay una continuidad removible. Al remover el límite me da 6. Si x igual a 9, vuelve continuo. Ahora vamos al tercer caso. Es sencillo el tercer caso. El tercer caso. El tercer caso es cuando hay una discontinuidad esencial. Discontinuidad esencial. Es el tercer caso. El primer caso es cuando es continuo. El segundo caso, discontinuidad removible. Y el tercer caso, discontinuidad esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier número, positivo o negativo, dividido entre 0, no existe. Entonces, les dice el primer problema. Dada f de x, dada f de x, 8 entre x menos 3
determine si F es continua en X igual a 3. En caso de ser discontinua, clasifíquenla como discontinuidad removible o esencial. Ese cuento ya lo saben ustedes. Dice, determine si F es continua en X igual a 3. En caso de ser discontinua, clasifíquenla como discontinuidad removible o esencial. Vale. Entonces viene y me está diciendo X igual a 3. Quiere decir que yo el límite lo voy a probar. Límite cuando X tiende a 3. ¿De quién? De la función 8X menos 3. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite? Evaluarlo. Evaluarlo. Entonces tengo yo 8, 3, menos 3, 8 entre 0. ¿Y 8 entre 0? No. No existe. Ponen su calculadora. Entonces, hay una discontinuidad esencial. Ah, pero yo tengo que probar si realmente la respuesta que ustedes ponen de verdad. Vamos a ver. Entonces, yo voy a probar. Miren, los color rojo no lo saben. Límite, el 3 a la derecha. ¿De quién? De la función 8x menos 3. Y el límite, cuando x tiende 3 a la izquierda. ¿De quién? De la función x menos 3. El signo después del número arriba del límite quiere decir a la izquierda. Y el límite, el número, un signo con menos, quiere ir a la izquierda. Entonces, hago uso de la recta numérica. 0, 1, 2 y 3. A la derecha de 3, inmediatamente, ¿quién está, compañero? A la derecha de 3. De la recta numérica. A la derecha de 3, ¿quién está? 4. No, inmediatamente. Después de 3, ¿quién está? Inmediatamente. 3.1. A la derecha de 3, 3.1. Y a la izquierda de 3. 2.99. Ajá. Entonces vengo 8 y 2.9 menos 3. Igual. Ayúdenme con su calculadora. 8 entre punto 10 y 8 entre menos punto 1. Aquí sería 8 entre punto 10, ¿cuánto es? 80. ¿Cuánto? 80. 80. Y acá, menos 80. Entonces, mire, ese no va a ser la respuesta. Aquí, este 80 se va a acercar a más infinito y este menos 80 a menos infinito. Y como son respuestas totalmente diferentes, entonces el límite cuando x tiende a 3 no existe. Como hay diferencia en la respuesta, ¿va? Uno se acerca a 80 y el otro a menos 80. Tiende a más infinito y menos infinito de la recta numérica, porque de 3 allá están los más infinitos y x tiende a los más infinitos. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 no existe, ¿verdad? Por eso, ahí estoy comprobando. Hasta aquí está bien la respuesta, pero tengo que comprobar realmente por qué esa respuesta. Si la respuesta aquí me hubiera dado positivo, más infinito, positivo y aquí positivo, entonces esto no es verdad. Pero ahí que estoy comprobando de que sí es una discontinuidad esencial. Bueno, vamos a ver otro. Recuerden, cuando esto, límite, cuando x tiende a c con un signo, es a la derecha. Y límite, cuando x tiende a c y con un signo arriba, es a la izquierda. Entonces yo tengo que hacer uso de la recta numérica. Si me hubieran dado 2, a la derecha de 2 es 2.1 y a la izquierda 1.9. Igual, si me hubieran dado 1, a la izquierda, a la derecha de 1, 1.1 y a la izquierda 0.9. Te lo pruebo en la parábola de las X y me miro. Este 80 solo es referencia y este menos 80 referencia. Quiere decir de que ese 80 va a más infinito y ese menos 80 va a menos infinito.
Miremos esta. Dice, dada la función 7 sobre x menos 4. Determine si f es continua en x igual a 4. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Entonces vengo yo en x igual a 4. Entonces me está diciendo que voy a probar el límite cuando x tiende a 4 de la función 7 sobre x menos 4. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me da un límite? Evaluar. Evaluarlo. Sería 7 sobre 4 menos 4 igual 7 sobre 0. Y entonces este 7 sobre 0 no existe. Ah, no existe. Entonces hay una discontinuidad. Discontinua. Esencial. Ya sé que es una discontinuidad esencial. Pero para comprobar que no existe ese límite, voy a probar el límite 4 por la derecha y el límite 4 por la izquierda. Entonces, quedaría 7 sobre, entonces a la derecha de 4 es 4 punto. A la derecha de 4, ¿quién está? 3.99. 4.1 a la derecha. Y a la izquierda de 4 está 3.9. 7 entre punto 1. Y aquí quedaría 7 entre menos punto 1. Aquí es 70 y aquí es menos 70. Esa no es la respuesta, sino que este se acerca a más infinito y este se acerca a menos infinito. Entonces, como las respuestas son diferentes, entonces llego a la conclusión que el límite cuando x tiende a 4 no existe. Y ahí comprobé. ¿Ven? Siempre que le suceda eso, por ejemplo, x tiende a 5, entonces usted va a poner 5 a la derecha y 5 a la izquierda para comprobar que el límite no existe. Bueno, compañeros, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana, ¿verdad? Recuerde que abordamos este tema. Vamos a hacer otros detallitos de este tema y comenzamos con las asíntotas verticales y horizontales. Y aquí nos lo vamos a mirar por los límites a la derecha y a la izquierda. Y ahí nos quedaría solo el tema de derivada por definición. Ya no nos quedan 2 temas para otra semana. Y vamos a ver si damos un pequeño repaso, depende de si terminamos con el tiempo. Bueno, pasen buen día. Gracias, Lee. Sí, cuídense. Gracias, Liz. Gracias. Pasen buen día.